Bien, a un año de la asunción de Ignacio Lula da Silva, nos parecía importante retomar el análisis que hicimos en enero de 2023, el 2 de enero precisamente, el día después que asumía de manera festiva, con una perspectiva de inclusión, retomando la emancipación para todas las personas y todos los pueblos de la nación brasileña. Sin embargo, en ese propio análisis, conjuntamente con Nastasia Barceló, Miliro Denis y Atahualpa Blanchet, veíamos que la derecha que estaba acechando en las calles iba a intentar un golpe, cosa que se desestimó al comienzo y que nosotros mostrábamos como esa extrema derecha que estaba muy organizada, apropiándose del movimiento social, que vemos hoy que gana a través de un ultraliberalismo en Argentina en 2020, fines del 2023, y comenzamos este 2024 tratando de hacer memoria justamente de las tendencias, de los escenarios donde las democracias desafiadas en América Latina están cada vez más acechadas, a la vez que se abren caminos de búsqueda de alternativas. Pero lo que se está viviendo muestra que en definitiva es necesario pensar, como hemos dicho en otras columnas, cómo se han configurado estas nuevas subjetividades en la última década que encuentran centralidad en la no política, en la posverdad, en una forma de hacer política distinta a la que nosotros concebimos, como vimos en el análisis que hicimos sobre Argentina. Por tanto, parecería ser de que vale la pena hacer memoria de estas columnas, lo que vimos posteriormente al intento de golpe en Brasil, viendo también lo que sucedía en Perú, lo que hoy sucede en Argentina. Es decir, las derechas, las extremas derechas, vuelven por sus fueros con el negacionismo, vuelven con sus fueros tratando de destruir el Estado social, vuelven por sus fueros para reinstalar el dominio de élite sobre un realismo que le llaman de naturaleza donde todos seríamos desiguales. Sin embargo, los intentos que vemos de construcción o reconstrucción de la posibilidad de la emancipación a través de lo que está viviendo en parte Brasil, Colombia, nos muestra en definitiva de que es posible pensar, organizar los estados desde otro lugar, pensar la organización y la participación social desde otro lugar. Y es eso entonces lo que queremos volver a escuchar de lo que analizamos en enero del 2023, ahora en el enero del 2024, qué tendencias, qué constantes se han mantenido, cuáles se han trastocado y qué debemos aprender de lo sucedido para innovar en la transformación social. Bien, dando continuidad a las columnas de filosofía y política en el 2023, viendo una dinámica de la realidad que genera una constante de hechos en la región que ponen en desafío la democracia, y por eso justamente esto que venimos trabajando hace unos años desde el Instituto de Historia de las Ideas de Facultad de Derecho, y que lo hemos trabajado en los diálogos globales como en las columnas, relativo a que, bueno, las democracias están desafiadas, y este segundo ciclo progresista que se inauguró con Boric, que tienen Petro y ahora en Lula, un conjunto de propuestas. El caso de Brasil se hace paradigmático, que es el que vamos a abordar hoy, y también la situación de crisis de Perú. Brasil vivió una fiesta con la asunción de Lula, como vimos en la columna que hicimos con 3 analistas, y luego muy rápidamente, una semana, se visualizó, se expresó esa extrema derecha que no reconoce, que no asume no solamente el giro político, no solamente que haya ganado otro partido, sino las formas de la democracia. ¿Sí? Se atenta efectivamente contra los poderes del Estado y de la representación de la convivencia democrática, donde debe haber el juego político. Y es ahí donde justamente
con Melillo Denis, abogado que estuvo acá en Uruguay y que hemos compartido la columna que ustedes ya vieron de análisis. Ahora justamente retomamos esta situación de cuáles son las hipótesis que uno tendría de lo que está sucediendo. Por un lado, qué pasó, si se anticipó o no el PT, el gobierno de Lula, ante una derecha que estaba instalada y que no iba a renunciar a poder incidir no solamente en el juego político, sino en trastocar las formas de la democracia. Y ahí, bueno, hay escenarios distintos que uno podría tomar en cuenta. Una es que, evidentemente, la vulnerabilidad de este segundo ciclo progresista con Lula no tiene las herramientas suficientes. Por otro, de que es la política la que hace la capacidad de trastocar justamente las tendencias y por tanto no hay que ser determinista. Esto en una entrevista en La Diaria de este fin de semana lo reflejamos conjuntamente con Melillo. Por otro lado, podríamos decir de que el factor militar en Brasil tiene un rol, ¿no?, que el propio Bolsonaro le acrecentó de equilibrador hasta moral de alguna manera, y entonces genera la idea de la excepcionalidad y pone en crisis a las demás instituciones. Pero la clave va a estar en que las alianzas que pueda hacer Lula no pasen solamente por la cúpula, sino que adquieran una alianza social, una defensa de la democracia en los procesos de vínculo con los actores sociales, donde la hegemonía cultural parece ser clave, donde ha pegado fuerte y tiene una visión estratégica de la extrema derecha que se articula en América Latina y también en Europa y Estados Unidos. Y ahí podemos entender por qué Biden pasa a ser casi un cuidador de la democracia de América Latina, increíblemente. Es decir, el conflicto entre demócratas y republicanos hace que la administración de Estados Unidos apoye a Lula, apoye a Petro, apoye a Boric. Por tanto, dependerá de cómo durante estos primeros meses Lula se posicione, que se logre efectivamente consolidar democracia o deteriorar democracia. Y ahí vamos al caso de Perú, ¿no?, que es la desagregación institucional absoluta, que tiene un tiempo mayor que lo que implicó el momento en el que Castillo quiso dar un golpe, el Congreso lo destituye e instala a la vicepresidenta, que asume un rol profundamente autoritario, un rol represivo, ¿no? El terrorismo de Estado se instala en Perú de manera abusiva, con 53 muertos a esta altura, con movilizaciones sociales muy importantes desde el mundo indígena, desde el mundo de lo rural, desde el mundo campesino, ¿sí? Y ahí se ven esos dos Perú que hace que estructuralmente algunos analistas digan que no es viable Perú en esa lógica, salvo que se pueda repensar, puesto de que el giro de izquierda a derecha, derecha a izquierda, no ha permitido lograr efectivamente el gobernar, porque hay intereses, hay corrupción, hay actores altamente deteriorados que hoy se sostienen en la base de agudizar la represión, y esto debería llevar a pensar no solamente a las élites, ¿no?, los de arriba, que deberían cambiar, como dice Javier Iguiniz, un peruano economista con el que trabajamos. Es necesario repensar las formas en las que se gestiona el poder para que se cambien las relaciones de poder. Y en esto hace las subjetividades, ¿no? Y entonces la democracia no puede ser solamente la pluralidad, la representación, ni siquiera la participación, como decíamos, sino una reflexividad que le dé efectivamente poder al pueblo, a la sociedad. Y acá vamos a este tema que ya lo vimos en el caso de Chile. No basta la explosión social, la movilización social para trastocar y crear nueva institucionalidad. Se requiere la capacidad de visualizar por dónde de alguna manera se constituyen instituciones amplias de inclusión democrática, y por tanto que las repúblicas adquieran otro lugar al cual han tenido hasta ahora, que ha sido restrictivo. Y estos son los callejones sin salida ante los cuales lo de Perú hoy no cabe la menor duda que el reclamo popular en sí mismo es fundamental, y la respuesta del Estado está siendo la de la represión en vez de la de habilitar los mecanismos efectivos
para procesar institucionalidad y no solamente rotación de actores en el poder. Y esto creo que debe interpelar, ¿sí? Tanto a los actores que gobiernan desde Lima como a toda la sociedad peruana, ¿no? La violencia que ejerce el Estado hoy es abusiva, ¿sí? Y realmente, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha condenado, y lo han condenado absolutamente todos. Si uno compara Brasil y Perú, lo que vemos es que los motivos de la movilización es el descontento con las formas, en el caso de Perú, de un gobernar para el pueblo, y en el caso de Brasil, el hecho de que se tiene como parámetro el Estado autoritario, de alguna manera, en el bolsonarismo, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar parámetros comunes? Y esto es lo que vamos a tratar de analizar en este espacio de democracias desafiadas que venimos trabajando, que hacen a entender, ¿sí?, qué es lo común, qué es lo diferente, que reclama en el siglo XXI repensarse, ¿sí?, y donde los actores no pueden ser un juego de las cúpulas, tienen que ser un juego de participación social que habilite a mecanismos efectivos de inclusión, igualdad y equidad, que es lo que más falta hoy en América Latina, junto a una democracia con libertad y igualdad, como decimos. Seguimos la próxima semana. ¿Qué es lo esperable entonces? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo posible en estos próximos 4 años? Que entonces podría situar esta tensión, ¿no?, entre el ejercicio de la política, ¿sí?, como el arte de lo posible, ampliar las condiciones de sentido, ¿no?, de recuperación del rol de la política y de ese liderazgo de un Lula que es capaz de integrar, articular, pero hay límites fuertes, pero bueno, qué es esperable y en esta construcción democrática el rol de la soberanía popular, es decir, cómo el pueblo va a apoyar o no, a pesar de esas contradicciones del sistema político, ¿no?, que dieron base social a la extrema derecha, que hay una base social de emancipación, con esa contradicción. Y ahí entonces, nuevamente le pido a Anastasia que sea la que nos abra en este mirada de prospectiva, ¿no?, o de perspectiva. Bueno, verdaderamente creo que lo que es posible es retomar la senda del crecimiento económico con distribución de la riqueza, ¿no?, a todos los niveles. Creo que esto es realmente fundamental. Lula ha centrado su discurso, Lula y digamos toda la coalición de gobierno, en buscar acabar, por ejemplo, como comentaba Merillo antes, con el tema del hambre, ¿no? Brasil, durante los 13 años de gobierno del PT, sacó a Brasil del mapa da fome, como dicen los brasileños, y en estos 4 años vemos que volvieron muchos millones de brasileños a vivir bajo de la línea de la pobreza, muchos en situación de miseria. Creo que ya con las primeras medidas que vimos durante la asunción van en ese camino, ¿no? Y creo que el primer año va a ser fundamental para la implementación de las mismas, ¿no? Lo que es el salario mínimo, ¿no?, esa revalorización del trabajo, ¿no?, en su valor económico, pero también en un valor social muy relevante. También lo que tiene que ver con la participación, creo que eso ya también quedó por todo lo que fue el paso de la banda presidencial, eso como un símbolo, pero creo que también los gobiernos del PT se han caracterizado, ¿no?, por el diálogo con las minorías sociales, con diferentes sectores de la sociedad, que van a participar de un gobierno realmente que tiene muchas limitaciones también, como decía anteriormente, a nivel político, ¿no? Si miramos la composición de los ministerios, verdaderamente es muy alentadora, podemos decir, ¿no? Podemos fijarnos que está Fernando Haddad en el Ministerio de Facenda, que sería el Ministerio de Economía, es una persona con una perspectiva crítica, con una formación humanista, ¿no? Es un académico de la Universidad de San Pablo, un docente. A la vez tenemos por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores a Mauro Vieira, que es un diplomático de carrera, con un vínculo muy directo también con el Partido de los Trabajadores en periodos anteriores, durante el gobierno Dilma. Y bueno, ya, también tenemos ciertas concesiones, ¿no? En lo que es el ministerio, que se llama Ministerio de Planejamiento, que tiene
fuerte arraigo con lo que es el territorio, con algunos institutos como el IPEA, algunos bancos de desarrollo. Está Simone Tebet, ¿no? Que fue una candidata del movimiento democrático brasileño, que fue fundamental, ¿no? Para esa alianza para ganar en segunda vuelta. Entonces, creo que a pesar, digamos, de todas las complejidades y las dificultades, existe, sí, digamos, mucha materia prima para poder trabajar a futuro y poder reconstruir, sobre todo, ¿no? Para la población que ha sido históricamente postergada ante Brasil, ¿no? Creo que eso van a ser los aspectos centrales. No hay espacio para transformaciones de izquierda más profundas, creo que es así por la composición del gobierno, pero sí para evitar mayores retrocesos y para, bueno, volver a colocar a Brasil en una situación previa a lo que fue el golpe de Estado a Dilma. Bien, Anastasia, muchas gracias. Entonces digo, acá también se abre otra cuestión, digamos, cómo actúa la izquierda, cómo actúa el progresismo y cómo han actuado las derechas o las extremas derechas en la configuración de la racionalidad política, la acción política y la construcción de un Estado que pueda garantizar, ¿no? Desde una visión distinta. Entonces, cuáles son los límites y desde dónde y qué lugar se puede ejercer esto. Entonces, Milillo, me interesa tu opinión, digamos, como analista político, estás en el foco, digamos, ¿no? En el centro de donde se deciden muchas cosas, y venimos trabajando estos temas. ¿Qué perspectiva ves? Bueno, Nelson, yo estoy de acuerdo con Nastasia, que explicó muy bien nuestros desafíos, pero yo imagino que teremos 30 días de luna de miel. En 1 de febrero llega el Congreso Nacional, la asunción de los diputados y senadores en 1 de febrero de este año. Entonces empieza los problemas del gobierno Lula. También empieza el año del Poder Judiciário del Supremo Tribunal Federal, donde hay muchos temas. Es importante discutir el papel de la justicia de Brasil en la complexa rede de política que se hace en Brasil. Brasil es un país ultra consensual para tomar decisiones políticas, mucho más consensual que la mayoría de las democracias del mundo. Será necesario un amplio trabajo del Poder Ejecutivo para hacer todo lo que es necesario. Yo creo que teremos mucha lucha porque la extrema derecha y la derecha no está tranquila. Teremos muchas tensiones y al mismo tiempo muchas demandas de los movimientos sociales que en los últimos 4 años fueron quase que destruídos por la política de Bolsonaro. Entonces, Lula, que es un hombre y un político y un dirigente, una referencia de la izquierda mundial con mucha habilidad, terá que ser mucho más capaz de hacer las necesarias articulaciones. De todo modo, creo que teremos que estar todo el tiempo atentos a este período de la historia de Brasil, no solamente por el país, pero por toda la región, porque sabemos que es un país que tiene una importancia muy típica para toda Latinoamérica y también, especialmente en el tema climático, para todo el mundo. Yo espero que la destrucción de los biomas, de la naturaleza, sea combatida duramente, el respeto a los derechos humanos y también la reconquista de las políticas públicas que não foram uma prioridade durante os últimos 4 anos. De todo modo, eu agradeço muito a oportunidade contigo, Nelson, com Nastácia, que aprendi muito, Nastácia, é uma uruguaia brasileira, e também com Atahualpa, que é um brasileiro uruguaio. Então, teremos muito a aprender e graças por la oportunidade.
Muchas gracias, Milillo, esa es la idea, y bueno, le damos paso también a la opinión de Atahualpa Fidel, si puede. Bueno, Nelson, con relación a lo que se espera para los próximos 4 años de gobierno de Lula, es importante señalar, ¿no?, que un gobierno de 4 años pasa muy rápidamente, ¿no? El primer año de gobierno es un año de constitución, es un año de organización, de firmar las bases para la implementación, ¿no?, del plan de gobierno de Lula, y en función de eso, Lula se ha reunido de cuadros con experiencia, ¿no?, con cuadros que ya participaron de gobiernos anteriores y que han tenido experiencia de gestión de políticas públicas, justamente para poder darle la velocidad necesaria, ¿no? Teniendo en cuenta también que el último año de gobierno es un año electoral, es un año que a partir del mes de abril tiene una serie de restricciones con relación a sus acciones de gobierno por la legislación electoral. Entonces, por eso es importante imprimir un ritmo acelerado para poder reconstruir las políticas públicas y también, claro, formar una base en el Parlamento que permita que se construyan medidas y que haya, ¿no?, presupuesto para la implementación, ¿no? Lula constituyó un gobierno con 37 ministerios, ¿no?, justamente para poder darle especificidad al tratamiento de las políticas públicas y para poder también garantizar los mecanismos de participación social, mecanismos esos que fueron suprimidos a lo largo no solamente de los 4 años de gobierno Bolsonaro, pero también de los 2 años anteriores de gobierno de Temer, ¿no? Entonces, es la creación de los consejos de derechos, de los consejos de políticas públicas, para garantizar la participación social, ¿no? Eso se da tanto en el ámbito de los consejos de derechos, como también en los consejos relacionados a los temas económicos, a los temas relacionados al mundo del trabajo, garantizar la participación de los sindicatos, ¿no?, de las confederaciones sindicales también en la construcción de políticas públicas para el mundo del trabajo, en el marco de una agenda también de trabajo decente, y en el ámbito internacional, ¿no?, participar de los foros y recolocar Brasil, ¿no?, como un actor importante para la concertación internacional de temas ambientales, de temas de respeto a los derechos humanos y de, sobre todo, afirmación, ¿no?, de los pueblos tradicionales, ¿no?, de las poblaciones vulnerables que necesitan un tratamiento especial porque fueron los más impactados por estos últimos años de desmonte. Entonces, dando cierre a este espacio, obviamente agradecerles a las tres, a los tres que aportaron justamente una mirada que no queda atrapada solo en lo evidente. Es decir, necesario una cosa que yo planteamos y Milillo siempre, la imagen mía del punto ciego, ¿no? Así, cuáles son las cosas que no estamos viendo, las condicionalidades, a la vez de no quedar atrapados en determinismos, ¿no? Es decir, lo que puede suceder depende de una cantidad de factores y eso es el arte de la política, y esperar entonces la centralidad de una política que pueda desactivar factores que parecen ser tanto estructurales como coyunturales, activar, ¿no?, la capacidad propia que dio origen a una reforma constitucional como fue la de Brasil en el 88, o la capacidad de movilización social o de identidad, de integración, esta idea de alguna manera de un Brasil que en el escenario regional como global es altamente necesario, ya no solo por las formas en las que el multilateralismo lo reclaman, sino por las formas de construir democracia, por las formas de transformar la sociedad integrada al hábitat. Y entonces, bueno, este enfoque tanto de derechos humanos como de visión integral, lo seguiremos desagregando, ¿no? Y las tomaré de interlocutores en esto de diálogo que tenemos con filosofía y política para América Latina, que tiene que ver con los diálogos globales, con De Fogón en Fogón, que tiene que ver con lo académico, con lo social, en esto que debe fluir, constituyendo entonces una nueva conciencia, una conciencia que retome la capacidad de una racionalidad política en su complejidad y no solamente en una linealidad que a veces tanto las derechas lo tratan de instalar y las izquierdas creen que las linealidades pueden estar dadas. Así que muchísimas gracias a las tres, a los tres, y continuamos entonces